A mí me gusta mucho Blue Lock, yo creo que ya se dieron cuenta todos. Por ello, habiendo terminado de hablar de la primera selección, decidí que es hora de empezar a hablar de ciertos personajes. Y hoy quiero hablar de Chigiri, porque con él se nos muestra uno de los temas más complicados en el deporte, las lesiones y lo difícil que es superarlas aun cuando ya estás físicamente al 100%. Pues, sobre todo con lesiones de larga duración, lo que impide volver al máximo nivel es ese miedo de recaer y no volver a ser el mismo previo a ese suceso. Por eso vamos a hablar de Chigiri Hyoma y el trauma con las lesiones. Pero antes de llegar a ese punto quiero que hablemos de cómo se nos presenta el personaje. Chigiri es parte del equipo Z y al inicio prácticamente no tiene nada de protagonismo. De hecho, él parecía que no quería ser parte del proyecto, pues dentro del partido nunca quería mostrarse. A pesar de ser un delantero, prefería quedarse siempre detrás de sus compañeros. El tipo jugaba sin ganas y contrario a todos los jugadores del equipo Z no quería dar a conocer su talento. Pero es justo después del partido contra el equipo Y donde nos dan un ligero avance de lo que este chico ha pasado y en lo que se convertirá. Pues esa misma noche Chigiri se encuentra con Isagi y le da una explicación sumamente detallada del último gol que marcó, e incluso podemos decir que él es quien por fin descubre la habilidad de Isagi, lo que nos deja claro el conocimiento y pasión que tiene por el fútbol. Sin embargo, esta versión de Chigiri no la veíamos reflejada en el campo. Sus palabras y sus acciones eran una gran contradicción, porque cuando hablaba de fútbol se notaba que era algo muy importante para él, pero cuando jugaba no. De hecho, parecía hasta disgustarle estar en el campo. Con esto podíamos ver que algo le pasaba, porque su actitud no era normal. Cuando Isagi le pregunta a Chigiri por su talento, este último tiene un rechazo brutal hacia ese tema, pero finalmente responde, porque la razón de su comportamiento es que tuvo una lesión de ligamento cruzado. Vamos, que se chingó la rodilla. Es aquí donde conocemos el principal trauma de Chigiri, pues antes de esa lesión era como cualquiera de los otros chicos de Blue Lock, un gran apasionado del deporte, pero después de eso nada volvió a ser igual, porque ese miedo constante a recaer es algo que lo persigue a tal grado que quiere encontrar una razón para renunciar al fútbol. Esa fue su razón para entrar a Blue Lock. Él quedaría eliminado y terminaría con su carrera. Ok, vamos a detenernos aquí. Chigiri estaba completamente recuperado. Su problema no era físico. Es verdad que le advirtieron cuidar de su rodilla, pero él estaba listo para jugar. Sin embargo, hay algo que mucha gente subestima dentro del deporte, y es la importancia del estado mental para dar el mejor rendimiento. Chigiri, como miles de deportistas en el mundo real, se ha visto afectado por su cabeza, pues la pérdida de confianza, el temor a las nuevas lesiones, son cosas traumáticas para un deportista. Es decir, en una lesión, no solo tienen que centrarse en recuperarse físicamente, pues lo mental tiene la misma relevancia a la hora de regresar a practicar ese deporte de forma competitiva. Además, hay otro factor determinante que orilló a Chigiri a perder su confianza, pero para eso tenemos que hablar del partido contra el equipo W, ya que en este se toca mucho más a fondo el pasado de Chigiri, lo que nos ayudará a conocer mucho más sobre su lesión y cómo esta le afectó. En dicho partido se reencuentra con los hermanos Wanima, dos tipos con los que compartió equipo durante la preparatoria, quienes desde el primer momento que lo ven deciden meterse con él, sacándolo mentalmente del partido. Aquí es donde ocurre la traición de Kwon, que si lo relacionamos con Chigiri tampoco es tan importante, pero es la forma más sencilla de orillar al personaje a responder y volver a ser ese futbolista que había quedado en el olvido. Justo en este momento es donde vemos su pasado. Vemos que el chico pelirrojo tiene una velocidad que lo convertía en un futbolista muy interesante, sobre todo porque era capaz de aprovechar ese recurso dentro del partido. Por ello comenzó a destacar desde muy pequeño, y algo muy característico de él es que siempre dejaba claro que tenía el talento suficiente como para poder ser importante en el mundo del fútbol. Por otro lado, en sus interacciones con los hermanos Wanima podemos ver lo orgulloso que Hyoma está de su talento, pues él dice al final que todo se trata de talento, simplemente lo tienes o no. Este pensamiento surge por lo que ha experimentado, pues hubo un momento en su niñez donde simplemente comenzó a ser mejor que sus compañeros de equipo, y desde ese momento el fútbol se convirtió en todo para Chigiri. Iba por todos los campos que pisaba demostrando ese talento con el que había nacido, y poco a poco comenzó a ser reconocido en todo Japón por su velocidad. Y justo cuando estaba en su mejor momento, cuando por fin comenzaba a trazarse la meta de convertirse en el mejor delantero del mundo, se lesionó. Se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, una de las peores lesiones en el deporte. La charla con el médico fue aún más difícil de procesar, porque Chigiri pasó de estar en camino de convertirse en una estrella del fútbol nipón a poner en duda su carrera futbolística, lo que representó un duelo complicado para el chico, pues justo cuando estaba a punto de iniciar con un nuevo camino, todo se esfumó. Esas horas de entrenamiento, ese prestigio, incluso ese talento y sobre todo la pasión que lo distinguía. Pero hay algo que quiero retomar aquí. Hace unos momentos dije que Chigiri dividía a los futbolistas entre los que tenían talento y los que no. Lo importante aquí es que precisamente esto es lo que le terminó por destruir a
anímicamente, porque en el diagnóstico con el médico se le dijo que su velocidad era consecuencia de una musculatura excepcional, pero esa misma ventaja traía una complicación, ya que esa musculatura lo haría mucho más propenso a tener lesiones de ligamentos. Esto quiere decir que en teoría, y solo en la teoría, Chigiri no podía seguir usando su velocidad de forma sostenible, por lo que se convertiría en un jugador mediocre, pues, aunque lograra recuperarse al 100%, según lo dicho por el médico, siempre tendría tendencia a recaer, lo que poco a poco lo iría alejando de las canchas. El chico siguió con su rehabilitación, y se dio cuenta que lo más duro de esto no era la rehabilitación en sí. Lo peor para Chigiri fue ver cómo perdió el estatus de estrella en un solo momento, porque dentro de todo podía recuperarse y volver a jugar, pero entre sus compañeros de equipo y en la escuela, todos lo hacían ver como un fracasado, en específico los hermanos Wanima. Se encargaron de acabar con su espíritu y su pasión, y como resultado, Chigiri había dejado de soñar, había dejado de disfrutar del deporte, ahora solo vivía con miedo de volver a lesionarse. Vamos a comentar esto. Chigiri pasó de ser la estrella a ni siquiera poder jugar. Obviamente la principal causa de esto es su lesión, pero cuando se recupera y vuelve a las canchas, entre la desafortunada noticia de que podría dejar el fútbol y las constantes burlas de los hermanos Wanima, estaba muy mal mentalmente, y gracias a eso había quedado encadenado, porque a partir de ese momento Chigiri pensaba que nunca más volvería a ser como antes. Regresamos al partido contra el equipo W, donde Chigiri estaba viendo cómo su sueño se terminaba, pero sus compañeros estaban intentando seguir adelante. A pesar de la clara desventaja en el encuentro, todos estaban esforzándose por pasar a la siguiente etapa, menos él, pero sobre todo la forma en la que Isagi se estaba aferrando a seguir ahí hizo que Chigiri empezara a despertar esa faceta que había quedado encerrada por su lesión, pero la principal causa de su despertar es que Isagi le recuerda exactamente a su pasado, le recuerda lo que fue antes de su lesión, le recuerda la pasión que tenía por el deporte, le recuerda ese sueño y todo lo que representaba para él. Con esto, Chigiri logra romper sus cadenas y retoma su carrera, vuelve a desatar esa velocidad que siempre lo caracterizó y logra anotar el gol que le permite seguir dentro de Blue Lock. Gracias a lo que acaba de vivir, él llega a la conclusión de que es una bomba de tiempo. Él seguirá corriendo y seguirá jugando fútbol a su manera hasta que su pierna no pueda más, y mientras su cuerpo se lo permita, intentará ser el mejor delantero del mundo. Ok, aquí Chigiri lo único que recupera es la confianza. Vuelvo a repetir, él ya estaba recuperado. Es verdad que fue una grave lesión, pero lo que no le permitía avanzar era esa falta de confianza, algo que pasa mucho dentro del mundo del deporte, porque ese miedo a recaer en una lesión es algo con lo que se tiene que lidiar, porque estamos hablando de que pasas de ser un atleta de élite a ni siquiera poder caminar de forma normal. Precisamente por eso es algo bastante común que el deportista, aunque esté recuperado, no se sienta seguro de volver a hacer las cosas que hacía antes, y eso es en gran parte el trauma que tuvo que pasar Chigiri. A partir de este momento podemos decir que Chigiri pierde bastante protagonismo. Estos capítulos fueron los que más le dedicaron a su desarrollo, pero no sale de la trama, sigue estando ahí. Todo lo que voy a decir ahora pueden ser spoilers porque hasta donde tengo entendido esto no salió en el anime. Junto a todo el equipo Z pasa la primera fase. En la segunda etapa, junto a Kunigami y Reo, se enfrenta el equipo de Isagi, Nagi y Barou, donde terminan perdiendo, pero es el elegido para unirse al equipo de Isagi. Justo después de esto tiene una interacción con Nagi que a mí personalmente me gusta mucho, pues es donde finalmente acepta ambas partes de su talento, porque sabe perfectamente lo útil que es su velocidad, pero es consciente de que no modificar su forma de jugar no es sostenible. Sin embargo, acepta perfectamente lo que pasará. Puede ser que sea una bomba de tiempo, pero jugar fútbol de esa manera es lo que le apasiona. Accede a la tercera etapa y como resultado entra en el equipo que enfrentará al equipo sub-20 de Japón. Actualmente en la Liga No Egoísta pertenece al Manchester City, porque le voy a decir Manchester City. No quiero entrar tanto en detalle de estas cosas porque quiero hacer videos para los respectivos arcos, tanto el partido contra la sub-20 como el arco de la Liga No Egoísta. Y otra cosa que a mí me gusta resaltar de todo esto es que Chigiri pasó de ser un delantero y con tal de seguir perteneciendo al proyecto Blue Lock, Chigiri termina desempeñándose como lateral derecho, porque al final del día en Blue Lock eso es lo que se quiere transmitir, la mentalidad competitiva de querer trascender sin importar en qué posición sea. En fin, si quieres que siga hablando de Blue Lock, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal. Y si quieres ver otros videos sobre anime te los dejo por acá. Yo aquí me despido, nos vemos en el siguiente video. Adiós.